Bienvenidos a la review de la Lenovo Legion Go S. En este caso hablamos de la versión con el Z1 Extreme y SteamOS. Además, este es el modelo que lleva 32 GB de RAM. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Lenovo la oportunidad de poder hacer un análisis de esta unidad que me han mandado. He estado usándola aproximadamente casi un mes y me he asegurado de probarla bien y ver qué cosas me han gustado y cuáles no. Y he sacado muchas conclusiones sobre este producto. Puedo decir que es muy recomendable por los precios que estoy viendo ahora y las ofertas. Y nada, quiero empezar un poco por el tema estético, ¿vale? Por el tema de la ergonomía y sobre cómo está construida esta consola, qué os podéis esperar respecto a otras alternativas que hay en el mercado. Lo primero que quiero decir es que me ha recordado muchísimo al factor forma y a la experiencia en cuanto a la ergonomía de lo que es una Steam Deck. Se parece muchísimo a este. Atrás tiene unos grips, que podéis verlos aquí, que tienen una forma un poco más suave que la de la Steam Deck. La Steam Deck es como que son más agresivos, como los de la Cloud A8, la nueva, ¿vale? Son como unos grips más que salen hacia adelante. Estos salen más hacia el lado, pero son más destacados, por ejemplo, que en la Cloud 8AI Plus o que en otras consolas que tienen un grip decente. En este caso el grip es mejor y puedo confirmar que al menos en mi experiencia a la hora de usarla y de jugar con ella no solo es tan cómoda como la Steam Deck, sino que diría que es incluso más cómoda. Porque en la Steam Deck, al ser un grip tan agresivo y en la forma en la que se agarraba aquí, que era un poquito más picuda y menos redondeada, no sé, está como mejor hecha esta, está mejor diseñada porque te cansas menos. Lo único que puede llegar a cansar a la hora de agarrar esta consola, y ya es después de jugar bastante y que es una diferencia que podéis notar, es que su peso está un poco en el límite, ¿no? Con la Cloud 8 pasaba algo parecido, que si le pones más peso, pues entonces ya empieza a sentirse que es un producto menos portátil. Esta creo que tiene alrededor de 710 gramos y la verdad es que está bien, pero sí que se nota el peso a los lados. El peso yo diría que me recuerda al de la Steam Deck LCD, es como una Steam Deck LCD en cuanto a la sensación del peso en las manos, pero bastante más grande porque esta tiene 8 pulgadas. Y bueno, respecto a la ergonomía, decir eso, que de 10, que es una de las consolas más cómodas que podéis conseguir, decir que está a la altura de la Steam Deck y que incluso yo diría que es un poco mejor en ese sentido, yo la noto más ergonómica. Y encima es que recuerda muchísimo, de todas las que he usado, es la que más me recuerda a esas. Así que si tú eres una persona que viene de esa consola y estás buscando algo en el mercado, no solo por SteamOS, sino por tener una sensación familiar o de decir, esta es la sucesora de la Steam Deck, con este producto vas a tener justo lo que estás buscando, porque como se siente, realmente esta Go S es como una Steam Deck Pro. Esa es la sensación que a mí me ha transmitido en básicamente casi todos los aspectos de la palabra. En el rendimiento, en la interfaz, en la usabilidad y en la forma, en la ergonomía, en la experiencia a la hora de jugar con esta consola. Seguimos hablando un poco de su aspecto físico. ¿Cómo es, por ejemplo, la cruceta? La cruceta es una de las mejores crucetas que he probado, y esto no lo digo por ser halagador. He probado la de la Asus ROG Ally X, he probado la de las dos MSI Clouds, he probado también la de la Steam Deck y también está, por ejemplo, la de la Nintendo Switch Lite. En fin, que he podido comparar muchas y ver cuál prefiero más de todas ellas. Y yo diría que esta estaría en la segunda posición. Mi favorita es la de la Asus ROG Ally X. Me encantaba que tiene como 8 direcciones, ¿vale? A la hora de usarla, como pasa en esta, ¿no? Que puedes pulsar aquí, en las esquinas, o puedes directamente dar a la cruceta, solo que en la Asus ROG Ally X estaba mejor hecho, ¿no? Es como que digamos que si tuviera que tener una favorita sería esa, ¿no? Pero esta no se queda para nada atrás, de verdad que he tenido muy buena experiencia, y de hecho, como he estado usando muchísimo la MSI Cloud original otra vez junto con esta consola, y también la estuve usando junto con la Cloud 8AI Plus durante 2 semanas más o menos, pues he podido comparar y puedo confirmaros que al volver a la Cloud decía, no me gusta nada la sensación que me da esta cruceta, y eso era porque mi cerebro y mi mano a la hora de acostumbrarse estaban comparando todo el rato con esta. Así que si os gusta jugar a los juegos indies o usar la cruceta, estáis de enhorabuena. He visto en algún análisis y alguna review que la cruceta no ha gustado a algunos youtubers y no lo entiendo, sinceramente. Como digo, la tensión no es muy fuerte, cosa que me gusta, pero es consistente, está bien construida, no hace sonidos raros ni extraños, etcétera. ¿Qué es otra cosa que me ha encantado de esta consola? Sus sticks. Sus sticks son muy buenos, me encantan. Es decir, yo diría
diría que estos son no en tensión, porque a lo mejor a mí me gusta que tengan un poquito menos de tensión. Estos a nivel de tensión no son mis favoritos, pero en cuanto a construcción, en cuanto a los materiales y cómo se sienten en los dedos, sinceramente, los mejores. Es decir, cuando tú coges un mando tradicional de una consola tradicional, un DualSense, un mando de Xbox Series X, la experiencia más parecida la vais a encontrar en esta. Es decir, eso es algo que adelanto, que voy a explicar ahora mejor, pero en general la construcción de esta Lenovo Legion Go S es muy buena y se nota en muchos aspectos, y uno de ellos son los sticks. Y los sticks pues tienen una tensión, como os diría, que está entre la Steam Deck LCD, más o menos, y la Asus ROG Ally X. Los de la Asus ROG Ally X son más duros, yo diría que son, a mi gusto personal, quizás excesivamente duros, ¿no?, en su recorrido, y estos siguen siendo duros, como los de la Deck OLED, pero en este caso tienen un poquito más de tensión y es una tensión muy buena. Otra vez de nuevo me vuelve a recordar la experiencia que tenía con la Deck OLED, porque normalmente las otras handheld PC con Windows que suelo probar suelen tener unos sticks más suaves, más ligeros. En este caso el recorrido, cómo se siente en los bordes, los LEDs, como veis, funcionan perfectamente. Yo estoy en la beta de SteamOS, pero deciros que se pueden personalizar con los colores que vosotros queráis. Yo los he puesto aquí como con un degradado que va mostrando diferentes colores a la vez y queda muy bonito, como veis. Se sienten geniales, son sticks de tipo Hall, así que no vais a tener drift ni los vais a tener que cambiar en el futuro o a lo largo del tiempo, porque no se os van a estropear o no deberían. Y lo único que no me ha gustado de ellos es que quizás si tuvieran que mejorar algo, la pulsación R3 y L3 un poco más dura de lo que me gustaría, porque si estáis en un juego como Call of Duty, Battlefield o uno de estos donde tenéis que atacar cuerpo a cuerpo, yo que sé, hacer un combo dando aquí, pues quizás los pondría un poquito más flojos, pero supongo que esto también es una cuestión de gustos. Desde el primer momento me han funcionado bien en cuanto a zonas muertas, siempre las bajo al 0% en Steam, pero en este caso no he notado los problemas que tuve los primeros días con la Cloud 8 i Plus, cuando MSI no había arreglado todavía el tema de las zonas muertas. Así que nada, creo que vais a tener una muy buena experiencia. De verdad, si os gustan los sticks de calidad, yo creo que estos son los mejores, quitando, como he dicho antes, la tensión, que un poquito más floja lo agradecería en juegos tipo shooters. Bien, ¿qué opino de estos botones? De los botones de aquí. Están un poquito, no sé si lo oís, como que bailan. Es una cuestión de acostumbrarse, es por diseño. No sé si se puede oír, yo creo que sí. Y simplemente es así, en vez de ser los típicos botones, pues que son como estos, que no bailan tanto, que los apretas y ya están. Pues estos son como que se mueven un poquito, pero vamos, en cuanto a su construcción están perfectamente bien. Los botones frontales son uno de los mejores botones que me he encontrado. Insisto en el sentido de que tiene varias cosas esta consola que me parece que está muy bien hecha. Y es que estos botones son muy parecidos, yo diría, a los de, por ejemplo, el DualShock 3 de la PS3, solo que de más calidad. Por eso digo que eso es una buena señal. El hecho de que estos desprendan más calidad significa que recuerda a otros mandos, pero que al mismo tiempo tiene muy buenos materiales de construcción y te acostumbras muy rápido a usarlo en los juegos. Simplemente es diferente. Por ejemplo, las Cloud tienen unos botones más abombados, como los de los mandos de la Xbox 360 o la Series X y la Series S, y simplemente es diferente. Los de la Ally X y la Ally son más parecidos a estos, pero no son exactamente iguales. Estos tienen menos recorrido y quizás hacen un poco menos de ruido. Se han convertido casi en uno de mis favoritos. Me han sorprendido mucho porque pensaba que no me iban a gustar tanto. Vamos a pasar a cosas mejorables o cosas que quizás no me han gustado tanto, que me estoy acordando ahora mismo. Por ejemplo, los altavoces dan un sonido parecido al de la Steam Deck LCD y OLED, pero están un pequeño escalón por debajo. Yo diría que los de la Steam Deck LCD, por ejemplo, suenan con un nivel de claridad un poco más profundo, un poco mejor en calidad de sonido. Y estos, a diferencia de lo que yo esperaba por las críticas que había oído, no suenan mal, son unos altavoces decentes, hacen el apaño, hacen bien el trabajo y los vais a disfrutar, pero no es el punto fuerte. También son mejores los de la Asus ROG Ally, los de la MSI Cloud, pero estos altavoces son muy decentes y la ecualización también creo que se puede aprovechar un poquito mejor. No sé si hay alguna forma de mejorarlos, pero sí que he leído, creo, en EOL, alguien que puso un tutorial para mejorar la calidad de sonido instalando algo. No lo he probado todavía, pero bueno, yo os hablo de mi experiencia stock usándolos durante casi un mes de uso. Otro aspecto, que por ponerle un pero en cuanto a la construcción de esta unidad, es que normalmente yo testeo todos los botones y todas las cosas a ver si funcionan bien. Y esto es un detallito, son cosas en las que me fijo yo, pero yo creo que a la mayoría de gente nos va a afectar, pero igual lo voy a mencionar porque es interesante. No sé si podéis fijaros.
el sonido que hace al tocar con el dedo. Ese sonido no es porque esté dando en el lado izquierdo, es porque el botón no está bien ensamblado del todo y hace como un efecto rebote. Por eso aquí el sonido es casi mudo y aquí, pues eso. Pues simplemente cosas que pueden pasar con cualquier unidad de cualquier consola de estas, porque me ha pasado en casi todas. Rara es la vez que me venga con todo perfecto. Pero bueno, quería mencionarlo, ¿no? Otra parte donde he notado esa diferencia es aquí. Exactamente algo muy parecido. Este botón está mejor ensamblado. Y aquí veis el sonido de suelto. Bueno, yo soy la típica persona que suele tener TOC con estas cosas, entonces siempre me gusta que esté más o menos todo igualado, pero bueno, simplemente pequeños detalles de esta unidad que he estado usando. En sí, en cuanto al resto de botones que no he hablado de ellos, ¿cómo se siente? Los botones de arriba, L1 y R1, bueno, en este caso lo suelen llamar RB y LB, aquí lo pone, sí, serían otro aspecto que no me ha gustado tanto. Cumplen, te acostumbras a ellos, no ha sido una molestia a la hora de jugar, pero no son mis favoritos. Si tuviera que criticar algún aspecto de la construcción de la GoOS, serían estos botones, que me gustan más los de la nueva Clav 8i Plus, los de la Ali sobre todo, original, y en este caso hacen más ruido del que me gustaría. Como digo, no es una molestia jugando, pero igual que he dicho que hay aspectos de la máquina que se sienten de producto muy premium, estos botones me parece que desentonan un poco. Aún así, no tenéis que preocuparos porque si venís de otra handheld PC os acostumbráis rápido. Los gatillos se sienten perfectos para mí. He oído críticas a su menor recorrido, que en otras consolas es verdad que tiene menos recorrido, pero yo pensé que esto quizás lo iba a notar o me iba a molestar y para nada, ¿eh? Muy buenos gatillos. No he usado esto de aquí, esto que se sube aquí, porque se supone que es para shooters o algo así, para disparar más rápido, pero vamos, que es que ni me he molestado en usarlo, lo habré movido una vez desde que tengo la consola. Y finalmente, ¿cómo se sienten estos botones traseros? Muy bien, muy bien, de mis favoritos también. Yo diría que me gustan tanto como los de la Clav 8i Plus. Cuesta más apretarlos, hay gente que los que tienen la Ali detrás no les gusta que se apretan por accidente, estos no, estos están duros. El material de construcción es muy bueno. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de usar una handheld PC y decir, bueno, el plástico de esta se siente como más barato, ¿no? La textura, la sensación, la construcción, el cogerla en la mano y decir cruje, por un lado, no, esta se siente súper bien ensamblada, se siente una unidad muy consistente y el plástico tiene un material que me gusta muchísimo, de verdad, que se siente muy premium. No sé cuál pondría una por encima de la otra, pero por ejemplo la Clav 8i Plus me pareció que era un producto muy premium en construcción, pero yo diría que esta en algunos aspectos incluso hasta más, no en todos, pero es un producto más barato. No es la misma gama al final y aún así tenéis exactamente la misma construcción en este modelo que es el Z1 Extreme o en el modelo con el Z2 Go. Se siente como un upgrade de lo que era la Steam Deck. La Steam Deck en ciertos aspectos a mí me parecía que tenía un material de construcción barato, como si hubieran ahorrado mucho presupuesto ahí. Aquí siento lo contrario, como si Valve hubiera cogido y hubiera lanzado la versión Pro que mejora en casi todos los aspectos, incluido el tema de la construcción. Podéis ver aquí que las ranuras que hay detrás de la consola son bastante grandes. Solo están en esta zona, ¿vale? No es en toda la parte trasera como pasa por ejemplo en las MSI Cloud. Y es suficiente para que la consola respire y absorba por aquí el aire que necesita. Y además creo que esta consola tiene el mejor diseño en ese sentido. Y de verdad que no estoy exagerando, lo voy a demostrar. Veis que el grip se acentúa mucho aquí y cuando colocas la consola así, hay consolas que yo las he dejado y me he olvidado sin querer un momentito en la cama, ¿no? Y pues estaba con un juego encendido y de repente pasaban 15 minutos, volvía y estaba la consola a 90 y pico o 100 grados porque esta parte de abajo por donde se mete el aire estaba muy en contacto con la cama porque este grip no creaba el suficiente espacio para que respirara y en este caso sí, en este caso tú lo pones casi en cualquier superficie y la consola no se calienta nada, no se sobrecalienta ni nada y eso me ha gustado muchísimo, es como que está muy bien pensada para dejarla así, incluso más que la Steam Deck. Respecto al ventilador, que tiene uno muy grande, aquí creo que es más o menos de este tamaño, creo que es el ventilador más grande que hay ahora mismo en una handheld PC. Lenovo ha apostado en vez de por dos ventiladores, por ejemplo como hace Asus o MSI, ha decidido poner uno grande y este ventilador lo que hace es que echa muchísimo aire hacia arriba y se nota, ¿vale? Se nota a poco de pongas la mano aquí, incluso ahora en reposo puedo notarlo un poquito, ¿vale? Una brisita, pero se nota. Y cuando pones un AAA o un juego que demanda bastante,
cuando lo pones a 25 vatios o más de 25 vatios, pues sí que sopla bastante. ¿Y cómo es respecto al ruido la Lenovo Legion Go S? ¿Cuánto ruido hace el ventilador? Igualdad de condiciones con la Steam Deck hace el mismo ruido prácticamente, o un poco menos diría yo, que la Steam Deck LCD. Matizo porque la OLED es una maravilla en cuanto a cómo está refrigerada, igual que las MSI Cloud, pero esta hace algo más de ruido. Yo suelo ser sensible a los ventiladores que suenan mucho, es decir, es algo que me puede llegar a molestar. Por ejemplo, en la Ali original, una cosa que no me gustó es que si la ponías en modo turbo, hacía bastante ruido, que es una cosa que corrigieron, por ejemplo, en la Surrock Ali X. En este caso, es verdad que pasa como en la Steam Deck LCD y como en la Ali original, que si la pones entre 20 y 25 vatios, pues ya empieza a soplar y empiezas a notar el aire, ¿vale? Jugando. Pero es una frecuencia de aire muy suave, no estoy exagerando con esto, que en vez de ser aguda, como pasaba en la Ali o en otras consolas o notarse mucho, aunque sí que hace ruido, aunque sí que genera decibelios, no es muy molesto, sinceramente. Subes un poquito el volumen usando los vatios al máximo y ya está. Y yo, siendo lo maniático que soy con ese ruido, no he tenido molestias y he jugado siempre a 25 vatios, no a 15 vatios. Así que en ese sentido yo diría que la mayoría de gente no se tiene que preocupar. Pasemos al tema del software. El software es otro de los puntos más fuertes de esta máquina comparada con cualquier handheld PC que tenga Windows. Es que sinceramente es un salto de experiencia muy grande. Supongo que aquí habrá opiniones para todos los gustos también y habrá gente que prefiera Windows, pero si estás dispuesto a hacer concesiones y te basta con jugar a los juegos de Steam o por ejemplo a los juegos de Epic Games o GOG, que los tengo por aquí, como podéis ver. Por ejemplo, tengo aquí instalado ahora mismo el Alan Wake 2, el Control, Cyberpunk 2077. Heroic es un programa que lo que hace es que logueáis vuestras cuentas de GOG y de Epic Games y es súper cómodo, ¿no? Lo que hace este programa es que le dais a una casilla y os pone directamente el juego en Steam, como si lo tuvierais comprado en la Store de Steam. Y es automático, ¿vale? Simplemente le dais un juego, por ejemplo este, y le dais aquí abajo a instalar y ya está. Entonces, si para vosotros es suficiente con tener los juegos de esas stores, de esas tiendas y con tener los juegos que hay aquí, deciros que esto es una experiencia muy superior a Windows. Si habéis usado una Steam Deck y habéis usado otras consolas con Windows, ya conoceréis bien esa diferencia. Pero en este caso, esto es una Steam Deck Pro. Tiene 1080p en vez de 800p como la Steam Deck. Tiene 120 Hz en vez de 60 o 90 Hz. Tiene VRR, que hace que se sienta menos latencia, menos input lag a la hora de jugar, menos sensación de bajones de FPS y una experiencia en la imagen en los juegos mucho más fluida gracias al VRR. Es algo que se nota. Entonces, esto es como un SteamOS con vitaminas, porque en la Steam Deck y en la Steam Deck OLED era una experiencia fantástica, pero aquí es una experiencia mejorada. ¿Por qué digo que es una experiencia superior a Windows? Lo explico. Es muy sencillo. Windows, la primera vez que lo instalas en una handheld PC, te puedes tirar literalmente horas y horas y horas instalando actualizaciones de Windows Update, que si de repente Windows sobreescribe un driver de Intel o de AMD o de lo que sea encima del que tienes y de repente empieza a haber fallos, que si de repente el MSI Center, por ejemplo en el caso de las MSI Cloud, funciona con lag o no se abre bien o no se abre de manera fluida. Bueno, pues aquí todo eso se acaba. Esto es un sistema operativo basado en Linux que está diseñado específicamente para las handheld PC, tanto en interfaz como en funcionalidad como en un rendimiento superior. Es decir, si a esta máquina yo le meto Windows, va a rendir peor, va a tener más bajones de FPS, va a tener más tirones, va a durar menos la batería, en fin, que es una experiencia muy superior y por eso Microsoft y Xbox están diseñando una versión de Windows con una parte del mismo adaptada a las handheld PC y que sea más parecido a SteamOS. Y como digo, en vez de tener que esperar horas instalando actualizaciones, lo que uno quiere es comprar un producto como estos, encenderlo y ponerse a jugar, ir a su biblioteca de juegos comprados en Steam o descargarlos y en prácticamente unos minutos ponerte ya a jugar sin esperas, sin configuraciones complicadas. Es muy sencillo. Iniciáis esta consola por primera vez y os pedirá vuestros datos de logueo de vuestra cuenta de Steam. Y una vez los metéis, simplemente tendréis que esperar aproximadamente cuarto de hora, como mucho, a que se instalen todas las actualizaciones de SteamOS y ya estaréis directamente en este menú donde podréis instalar los juegos tal y como he hecho aquí y poneros a jugar. Es que prácticamente es sacarla de la caja, meter la cuenta
iniciar SteamOS y ya estáis jugando. En cambio en Windows yo recuerdo el primer día sobre todo me tiraba horas y horas esperando a que esté todo a punto, en buscarlo, descargarlo, etcétera. Este sistema es lo más parecido a coger una Nintendo Switch 2 o una consola tradicional, inicias el sistema y te pones a jugar. Esto no solo se traduce en este menú, por ejemplo, que tenemos a la derecha donde podemos coger y poner aquí, aunque no se esté viendo ahora, un overlay donde nos da los datos de diferentes juegos para ver cómo es la temperatura de la CPU y la GPU de la APU. También podemos ver cuánto queda de batería, podemos ver la frecuencia, los FPS, prácticamente todo. También podemos personalizar el modo energético. Podemos poner energía baja para que en juegos indies o que no demanda mucho como Cuphead pues nos consuma poquito, entre 8 y 10 vatios. O podemos ponerlo por ejemplo en balanceado, que significa que nos lo va a poner a 15 vatios. En 15 vatios nos va a rendir un poquito más que una Steam Deck, algo más, ¿vale? Pero consumiendo más o menos lo mismo. Y en el modo performance pues podemos usar lo que serían 25 vatios de toda la vida, que es como el modo turbo de la Asus ROG Ally o de otras consolas, que suelen estar, dependiendo de si es la Clavo o la Ally, entre 25 y 30 vatios. También, como podéis ver que he mencionado antes, tenemos el VRR para activarlo o desactivarlo. Podemos coger en un juego como por ejemplo algún indie o algún juego antiguo donde queremos jugar sí o sí a 40 o a 60 FPS fijos o a 30 FPS fijos y simplemente pues le damos aquí y bajamos a la frecuencia deseada y nada de apagones de pantalla o desconfiguraciones rápidas, simplemente movemos esta barrita y literalmente estaremos jugando a la frecuencia deseada. Es todo muy cómodo. Windows no es tan cómodo en este sentido. Tenemos que instalar herramientas de tercero, Rivatanner y otras cosas y al final, como digo, es un engorro y nunca funcionan tan bien en todos los aspectos como funciona este menú que se llama GameScope. Luego aquí en el menú de la izquierda pues tenemos lo típico. Menú de sistema, donde podremos ajustar configuraciones de la pantalla, de Bluetooth, de conectar mandos externos y si queremos actualizar la consola, no solo nos sale automáticamente arriba para que se actualice solo, si no me equivoco, porque hace un tiempo en que no tengo la Steam Deck, pero normalmente es así, sino que podemos coger manualmente nosotros y buscar las actualizaciones. En este caso, como veis, yo estoy en el canal beta porque tengo las últimas funcionalidades aquí que va sacando Valve para parchear esta consola, porque recordemos que este es un producto certificado como oficial por Valve. Eso significa que todas las actualizaciones y optimizaciones que están también integradas en la Steam Deck también se aplican a este producto, por lo que no os vais a tener que preocupar por esperar meses y meses a drivers nuevos de AMD que no se adapten bien, que no lleguen. No, aquí siempre vais a obtener el máximo de rendimiento y ya habréis visto en internet muchos vídeos que el rendimiento de esta consola usando SteamOS en vez de Windows es bastante superior. Así que la ventaja que os da utilizar este sistema es que vais a estar seguros de que vais a exprimir el máximo de lo que puede dar esta máquina y el Z1 Extreme de los juegos. Y además, gracias a los 32 GB de RAM que tiene este modelo, vais a poder estar mejor preparados para juegos en el futuro que puedan demandar más, porque actualmente la mayoría de juegos van bien con 16 GB de RAM. De hecho, este mismo modelo ahora mismo tiene ofertas bastante buenas que he visto yo, por ejemplo, en Game a 650 euros. Claro, por menos precio podéis conseguir una MSI Cloud normal o una Asus ROG Ally normal, o por más precio podéis conseguir también una Cloud 8i Plus. El tema es que este producto se sitúa a medias de la potencia y la eficiencia de las handheld PC que he mencionado antes y por lo que estás pagando desde luego te ofrece un buen rendimiento y una buena eficiencia. Es verdad que hubiera estado genial que hubiera logrado Lenovo con este peso que tiene esta consola meter 80 vatios hora, porque el peso se siente un poquito más pesado, por ejemplo, que como yo sentía respecto a su tamaño la Asus ROG Ally X. Sin embargo, la Asus ROG Ally X tenía 80 vatios hora y yo diría que es uno de los aspectos que se puedan mejorar de este producto. ¿Qué bus he tenido usando la Lenovo Legion Go US? Pues por ejemplo, a veces he reiniciado o iniciado la consola y no respondían los controles, simplemente se ha arreglado reiniciándola otra vez, pero solo me ha pasado un par de veces. No es algo muy reseñable, no es algo que me haya afectado en mi experiencia diaria. ¿Qué otras cosas no han funcionado bien? Pues por ejemplo,
no es que no funcione bien, pero cuando llegamos a una batería creo del 20%, cuando nos metemos en este menú de aquí y nos vamos aquí arriba, no importa que tengamos seleccionado el modo performance, no importa, porque al final la consola va a bajar automáticamente a 15 vatios, ¿vale? Eso significa que si estáis jugando a un AAA, por ejemplo, y os da, imaginaros, 33 FPS, pues desgraciadamente la consola automáticamente, para priorizar la batería, que sería como en Windows lo que se llama el modo ahorro de batería, que se activa automáticamente creo que en un 20 o en un 30% de batería, esta consola hace lo mismo, solo que no nos da opción a personalizarlo. Respecto a cómo funciona este trackpad que hay aquí, que intenta simular un poco lo que teníamos en la Steam Deck, pues como veis hace una vibración bastante fuerte, como un feedback cuando lo tocamos, y su precisión no es muy buena. No es algo que me desagrade, no le veo tampoco mucho problema, pero se supone que la idea era hacerlo un método más preciso que el stick, y como veis yo diría que el stick es incluso un poquito más preciso. Si hacemos lo mismo con el trackpad, pues supongo que te puedes acostumbrar, pero a la hora de apretar bien y hacer clic y elegir lo que queréis elegir, pues sinceramente no es más cómodo. Espero que en el futuro Lenovo haga algo parecido, aunque la Lenovo Legion Go original y en la Legion Go 2 este trackpad no solo es más grande, sino que debe de ser bastante más preciso. Así que espero que si sale una versión mejorada de esta Go OS en el futuro, o una segunda edición con un Z2 Extreme, Lenovo mejore este aspecto, o que si no directamente quite el trackpad, porque no lo veo tan útil. Es cierto que en algunos juegos donde es necesario seleccionar opciones con el ratón, pues mira, te hace el apaño, pero como intentéis usarlo en un juego de estrategia como hacéis por ejemplo con los trackpads de la Steam Deck, no os va a funcionar bien, porque sinceramente no tiene buena precisión. ¿Cómo es el rendimiento respecto a las alternativas con más potencia, como las que tiene Lunar Lake, como las nuevas MSI Cloud, o por ejemplo como los futuros Z2 Extreme? ¿Y cómo se compara también respecto a la APU que tiene la MSI Cloud original, o incluso el Z1 Extreme en una Asus ROG Ally original? Bueno, pues aquí vais a tener un punto dulce intermedio entre ambas opciones, y como he dicho antes, el precio por lo que ofrece está bastante bien. Y de hecho en muchos juegos, no en todos, pero en muchos juegos vais a tener incluso más rendimiento que en Lunar Lake. No va a pasar en todos, en la mayoría gana Lunar Lake, pero vais a tener un salto interesante respecto a la Asus ROG Ally normal, respecto a la MSI Cloud original, es decir, respecto a otras consolas. Entonces digamos que el extra de dinero que vale esta consola sí que puede estar justificado, porque al menos si usáis SteamOS vais a tener una experiencia que se acerca más a las gamas más altas de handheld PC que van a aparecer ahora en el mercado, o que ya están en él, como la MSI Cloud 8i Plus. Además obtenéis una mejor ergonomía, una pantalla de 8 pulgadas, que es algo que está muy de moda ahora, y finalmente quiero hablar un poco de la pantalla, que es el apartado que me faltaba. ¿Cómo es la pantalla? ¿Qué me ha gustado de ella y qué no me ha gustado? Bueno, respecto a la MSI Cloud, si no me equivoco, usan el mismo panel. Es exactamente el mismo panel, con un formato 16:10 y 120 Hz, 8 pulgadas, 1920 x 1200p. Ahora, hay diferencias sutiles. Primero, no sé si esto es un tema de calibración, pero en la MSI tenía un poquito más de brillo y aquí tenemos un poco menos de brillo. Pero por ejemplo, comparándola con mi MSI Cloud normal, he visto que esta tiene más brillo. Entonces yo diría que el nivel de brillo está bastante bien. En cuanto a colores y calibración, la he medido con alguno de mis instrumentos y está más o menos en los 7000K, es decir, no está en un espectro cálido de colores, sino que está en un espectro más tirando a frío. Y además, como sabéis, muchas pantallas tienden a tener un tono azulado, tono rojizo, tono verdoso. Por ejemplo, en el caso de las MSI Cloud tienden al tono verdoso, como la MSI Cloud original. En este caso tenemos más un tono rojizo. ¿Cómo ha sido mi experiencia jugando a la pantalla? Bueno, respecto a las pantallas de 7 pulgadas de la Asus ROG Ally, la Asus ROG Ally X y la MSI Cloud original, hay algún aspecto que no siempre ha sido superior en esta pantalla. Por ejemplo, como podéis ver ahora mismo en este vídeo, al igual que mencioné en la review de la Cloud 8i Plus, pues los reflejos son bastante fuertes. Es decir, esta es una pantalla muy glossy, que a diferencia de estas de 7 pulgadas que han salido desde hace años, sí que tienen Gorilla Glass Victus y tienen un tratamiento antirreflejos integrado en el propio cristal de Gorilla Glass Victus. Eso significa que aunque fueran pantallas glossy como esta, es como si fueran mate, porque mantienen la calidad del
controlarlo sí, pero al mismo tiempo reflejan un porcentaje importante de luz y impiden que se vean los reflejos, cosa que aquí no pasa. Se puede solucionar fácilmente comprando uno de los protectores de pantalla de plástico que son además antirreflejos, así que bueno, no creo que sea ningún drama, pero creo que era importante mencionarlo. Otro aspecto donde quizás a cambio de obtener una pantalla mucho más grande se ha podido ir un poco para atrás es que los valores de input lag de la pantalla y de tiempo de respuesta son peores en estas 8 pulgadas. No solo pasa aquí, pasa también en la Cloud 8i Plus, solo que la Cloud 8i Plus tiene valores un poquitín mejores que esta. Como digo, es el mismo panel o una revisión del mismo panel quizás con otra numeración, pero son muy parecidas. El tema es que comparándola, por ejemplo, con mi MSI Cloud o si incluso tuviera por aquí una Surro Halley, la diferencia es que cuando nosotros estamos usando los sticks y estamos jugando un juego 2D o un juego 3D, lo que vemos es que el tiempo de respuesta y la sensación de fluidez de la pantalla a la misma cantidad de FPS es un poquito peor debido a ese tiempo de respuesta. Pero bueno, supongo que esto es una concesión que se puede entender dado que los paneles que están usando la mayoría de fabricantes de 8 pulgadas ganan en unos aspectos y pierden en otros. Ganas, por supuesto, en una experiencia de juego donde se ven mucho mejor los detalles, donde no te tienes que dejar tanto la vista para leer ciertas cosas, ciertos diálogos, textos o incluso ver detalles del HUD en varios juegos, ¿no? Pues esto es una experiencia mucho más parecida a la PlayStation Portal o a la Nintendo Switch 2, aunque es un poquito más ancha hacia arriba y un poquito menos larga que la Nintendo Switch 2. Es un formato diferente. Pero es verdad que aunque no pasa en todos los juegos, hay muchos juegos que se ven beneficiados de esta experiencia porque se sigue manteniendo el aspecto portátil. Es verdad que yo diría que estamos un poco al límite en cuanto a peso y en cuanto a tamaño de la consola en sí para seguir llamándolo siempre un producto portátil, ¿no? Porque cuando sigues aumentando de peso y de tamaño, el factor portátil se va perdiendo, pero aún así sigue estando bastante bien. Como he dicho, esta consola además es una de las más ergonómicas que hay, yo creo, por no decir la más ergonómica. Y a cambio ganamos una pantalla bastante grande. Así que los que queráis 8 pulgadas y queráis un sistema muy sencillo, muy parecido a una consola tradicional, os va a encantar este producto. Una cosa que me ha pasado a mí, pero porque yo soy una excepción entre las excepciones, y es que tengo vista sensible a cierto tipo de tecnologías y pantallas. Por ejemplo, no puedo usar la pantalla de la Steam Deck OLED porque tiene un PWM muy agresivo, que es la tecnología que usa la pantalla para regular el brillo. Y algunos fabricantes meten pantallas que usan dicha tecnología de forma tan agresiva que hay un porcentaje pequeño de la población que puede sufrir de fatiga en los ojos, cierta náusea, ojos rojos, molestias, es decir, como que la experiencia jugando cansa los ojos y no es tan satisfactoria. Hay pantallas que no cansan la vista y hay otras que sí. ¿Dónde se sitúa esta pantalla? Bueno, pues aquí viene el tema interesante. Aunque sea la misma pantalla que la de la Cloud 8i Plus, cada fabricante parece haberla calibrado de manera diferente, en contraste, en colores y en otros aspectos. Y bueno, el tema es que por alguna razón las pantallas de las Cloud no me cansan mucho la vista, pero las Ángel PC con una APU AMD, en este caso el Z1 Extreme, siempre me acaban cansando un poco más los ojos. No sé si es una configuración que hace el driver de la pantalla con el hardware de AMD, pero bueno, yo solo lo cuento porque es mi experiencia. No cansa tanto como la pantalla de la Steam Deck OLED, pero creo que tenía que ser sincero y mencionarlo. No creo que sea algo que deba preocuparos, porque creo que la mayoría de la gente es algo que ni siquiera le va a notar y no va a cansarle absolutamente nada a los ojos. Pero bueno, yo simplemente os estoy hablando de mi experiencia personal. Pero en cuanto a la calidad de pantalla, los colores, el contraste, el brillo y cómo se ve, genial. No tengo ningún pero en ese aspecto, es una buena pantalla. E incluso si venís de una Steam Deck OLED, es verdad que vais a perder contraste, que vais a perder nivel de negro porque en las OLED es infinito, pero sinceramente vais a ganar mucha más resolución, muchos más hercios, VRR, una pantalla más grande, con más detalles en los juegos. En fin, que yo creo que es un salto que vale la pena si estáis dispuestos a renunciar a un poquito menos de color y a un contraste algo más bajo, pero eso no quita que la pantalla, a pesar de que sea IPS, tiene una buena calidad de imagen. También me ha gustado mucho que el VRR en SteamOS funciona mejor que en otras Ángel PC que usan Windows. Por ejemplo, cuando estoy usando en un juego como Life is Strange el VRR,
en las consolas con Intel, como las MSI Cloud, hay una sensación de fluidez y de tirones mayor, cosa que no pasa en SteamOS, porque en SteamOS tenemos shaders precargados. Los shaders son como los sombreadores de las texturas y elementos que tienen que cargarse en el juego, que cuando ya vienen precargados, que es lo que hace SteamOS, que los precarga antes de iniciar el juego por primera vez, pues luego el juego tiene menos bajones de FPS, tiene un nivel de FPS mucho más estable, no tiene tirones, cosa que en Windows sí que te puedes encontrar, porque no existen dichos sombreadores. Ojo, Microsoft y Xbox ya han avisado que lo van a meter en el nuevo Xbox OS, que va a salir de forma exclusiva con la Xbox roja y X. Pero de momento, hasta el día de hoy, es algo exclusivo de SteamOS. Y eso hace que a igualdad de FPS comparada con Windows, incluso a igualdad de rendimiento, vayáis a tener una experiencia bastante más fluida aquí. Y con el VRR pasa algo parecido, que en juegos como Life is Strange la experiencia de suavidad en la imagen es mucho mejor. En Windows noto tirones a veces y noto algo parecido a tearing o microsaltos en ciertos juegos. Aquí no lo noto y eso me encanta. Si no os convence SteamOS, podéis meterle Bathite, que es una alternativa que tiene más personalización en ciertos aspectos y a veces pues tiene drivers de Linux más recientes y cositas así. Y luego también podéis meterle Windows, así que podéis poner DualBoot y tener dos sistemas en la misma máquina, y nada más la iniciáis, elegir SteamOS o Windows, podéis elegir entre jugar con este sistema que está mucho mejor optimizado o aprovechar las ventajas de Windows como Xbox Game Pass, juegos multijugador con anti-cheat a nivel de kernel o incluso programas de Windows que no vamos a poder utilizar aquí en Linux y que pueden ser bastante útiles en muchas situaciones. En fin, voy a mostraros ahora una serie de gameplays, son aproximadamente creo que 14 gameplays de juegos diferentes, donde además me he asegurado de que os salgan muchísimos datos para que podáis ver el TDP, el rendimiento y todo lo demás, y así podáis haceros una idea general en diferentes tipos de juegos de cuánto rendimiento podéis sacar a partir de esta máquina, y además podéis replicar dichos ajustes en la Hangel PC que tengáis ahora, precisamente para comparar qué rendimiento tendréis con esta respecto a vuestra consola actual. Rough night, huh? It's just whatever's doesn't even matter anymore. Yeah.
I guess I should go find Paul. Paul. Jack. I just got to the campus. Where are you? God, it's good to hear your voice. When you hit the courtyard, look right. You'll see this fancy modern physics building with the lights on. I'll meet you inside there. I am Time to show them what I got. Playtime is over. Let's have a nice clean race now, you hear? Whee! Look at me! Look at me! The sun is setting and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch makes me wanna give you my heart. I've been crashing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew, I never knew you could hold in your hands till the night I held you. I kiss his fingertips as I wish and he's on mine. He's giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Puts his lips on my neck, makes me wanna give him my body. I'll be falling for you, baby, and I just can't stop. 'Cause I never knew, I never knew you could hold in your hands till the night I held you. ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué. Yo diría que no. Empieza por P. Como palabra. ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido. Estamos en un vacío geográfico. Ya, o sea, perdidos. Eso es discutible. Cuidado. Gracias, cielo. Bien hecho. Gracias. La carretera está cada vez peor. La experiencia de campamento en todo su esplendor. Ah, es verdad que vamos allí. Lo olvidé hace 300 kilómetros. Hace 300 kilómetros, ¿eh? Sí. Oye, Max, no pasa nada. Eso no te hace ser menos hombre. Si Colón no se hubiera perdido, no habría acabado aquí ni existirían los Estados Unidos de América. Nada de perritos calientes ni tartas de manzana. Colón nunca llegó a Norteamérica. ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia. ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió. Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario.
Chúpate esa. Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco que me quede ciega. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Ah, voilà! ¿Qué es eso? Ya, ya. No, de verdad, ¿qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa. El del móvil. No hay señal. Claro que no. Vamos a ver. Nosotros estamos... No marcan los campamentos en los mapas. ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera. ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, aún sigo entera. Joder, ¿qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, no, Max, no era un oso. ¿Qué era? Parecía una persona. ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? No lo sé. Nos ha faltado poco, muy poco, pero puede que no... No lo sé. ¿Qué pasa? He jodido el coche. Quizá tenga peor pinta de lo que es. Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo. ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro. No está tan mal. Mi madre me va a matar. Max, ¿por qué no me lo has dicho? Gracias. De nada. ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí. Voy. Bien, gracias. Conviene que salgamos de aquí. Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera, cantando canciones de campamento. No creo que la gente se acurruque delante de las hogueras. ¿Por qué no? Por no salir ardiendo. Pues... imagínate acurrucada delante de una gran estufa. Cualquier lugar es mejor que este. ¿A dónde vas? Estaré por aquí. Vale. Pero espera ahí, casi he acabado. Venga, Max, date prisa. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo. ¿En serio? Sí, quizá esté herido, no lo sé. No habíamos atropellado a nadie, ¿no? Bueno, no lo sé, he escuchado algo. Parecía una mujer. ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo. Vale. Mira,
No te alejes mucho, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí. A ver. Bueno. Suerte con el coche. Pick your hero. Or villain. I'm not judging. The higher the pressure, the more dazzling the diamond. Money can't buy happiness, but I can afford everything else. 30 seconds before you attack. Get ready. My prime attack focus. Hey, I'm watching you. Make one move I don't like, and I'm dropping you on the spot. Ooh, a threat. How exciting. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? Intruders detected. I have seen many futures, and most of them are bad. Heads up! Hostiles! Your guard is suffering. I suppose that helped. Please. Looks like the mission area is yours to capture now. Mind crush! The mission area is yours. Exquisite! Bad choices have bad consequences. I suppose that helped. Your guard is suffering. Bring on the chaos. You've captured more than half of the mission area. Keep going. Flame on. The area's almost yours. Find cover and get ready to defend. Control lost. Us
against the world! I'm doing this my way! Another! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo todos sus libros! Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Entonces se guarda aquí? Bueno, vale. Bien está. Pruebe Genial. el café. Se acabaron las Pero vacaciones luego no tranquilas. se enfade conmigo si se enamora y le rompe el corazón irse de aquí. Rusty ya no es humano. Ahora es una masa de café solo bajo una fina capa de piel. ¿Sí? Pues ya somos dos. Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut, la número 6 de la gramola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación que vamos. No me fastidies. ¿Coconut otra vez? Es lamentable. ¿Y te dices rockero? Increíble. ¡Ah! Siempre hace eso, se atasca. Hay que darle ¡cuac! Un buen meneo. A eso me refería. Eso es. He muerto y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz, señora. No quería esperar. Quería encontrar hasta aquí, coger la llave y salir lo antes posible. La camarera me estaba dando dolor. Well, I reckon you didn't do it then. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Every time? Every time. We got what looks like a 1091E near Peachtree exit 285. All cars have to keep on the lookout for 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that, even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, various 10 to 20 something. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens?
You wanna know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of... smart folk glasses, and he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're All sitting. officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. What's this up? other time... Oh, shit. Thirsty. Ah! Fuck! My leg. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Why the hell did he have his gun out? I need to drag myself out that window. Hay una... ¡Hola! ¿Hay alguien?
Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. ¿Hola? Perdona. Tú, eres que instalas... Entendí. Trabajas, es decir... He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ati es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. Piénsalo bien. Sin cara. Dicho esto, sé lo que piensas. Si hay un psicópata cerca, es él. La celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quieres que la coja? El arma homicida, ¿en serio? Mira este sitio. ¿Dónde estoy? Es la misma. Bueno, ahora tengo un arma. ¿Oído? Las cosas se han calmado. ¿Será seguro irme? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Aléjate de mí, joder! La línea directa. Comunicación segura. Llegar a la línea directa. ¿La línea directa se acabó?
intentado invadir antes. El Hiss está por todas partes en este sitio. ¿El Hiss es tu enemigo? Vale, es nuestro enemigo. Esa cháchara es contagiosa, como una canción que no puedes dejar de tararear al oírla. ¡Una intrusa! ¡Ay! Si no conseguimos esos suministros... ¡No puede estar aquí! ¡Despídete de este mundo! ¡Que alguien la... Ahora mismo se van a acabar tú. ¡Te vas a arrepentir! ¡Derribadla! Brewster, no, mentecato. Es el señor... Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!
Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Alguien me oye. ¿Qué le pasa? Vamos, al que
Se han ido. ¿Quién soy? Molto frío. Tenemos a ese monstruo. ¿Y dónde va? De la palabra. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. Será mejor memorizarlo antes de que nos traguen los árboles. Creo que he... Hooligan, dije que debíamos quedarnos aquí, vigilando al muerto, por seguridad. Deja de lloriquear, Thornton. Ahora estoy aquí. Así es como se bate el por aquí. Hola. Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso. Cierto a medias. La agente Anderson tiene sus métodos, oficial. Sus resultados son innegables. Aprenderás a confiar. Yo confío plenamente. Hablando de la reina de Roma...
Bienvenidos. Hoy tenemos como invitada a la teniente Sara Krakowski, portavoz del Departamento de Policía. ¿Qué haces? ¿Las estás mirando? No, es que tenía una chum que trabajaba aquí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo tienes esa clase de chums? Hace mucho. Ya no tiene importancia. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Se murió o qué? No. Cambió de trabajo y se piró. Por un tiempo. Ah, ya entiendo. Una chum, ya. ¿Quieres saludarla? ¿Hablar de los viejos tiempos? Voy a pasar a las conclusiones de esta review y bueno, pues lo que he mencionado antes de cosas que os van a gustar o no de esta consola, el resto de aspectos negativos o mejorables ya los he mencionado, los altavoces podrían ser mejores, quizás podría hacer menos sonido el ventilador, pero en general creo que es una consola muy equilibrada. Si vuestra pregunta es si la recomendaría o no, sí. La recomiendo muchísimo, por el precio está genial y vale la pena probarla para ver si os gusta. A mí desde luego me gusta bastante y como veis tiene muchísimos aspectos positivos. Creo que realmente si tuviera que darle un calificativo, como he dicho en el título del vídeo, la llamaría la verdadera Steam Deck Pro. Creo que la OLED no fue una Steam Deck Pro, fue una mejora interesante respecto a la LCD, pero aquí realmente tenéis una diferencia de rendimiento palpable. Todos aquellos juegos que no se estén funcionando bien en una Steam Deck normal os van a funcionar bien aquí. Y muchos de los juegos que funcionan bien en las consolas y en las handheld PC más potentes actualmente también os van a funcionar bien aquí, porque tiene tan buena optimización en su Z1 Extreme, más los 32 GB de RAM que tiene, que hace que los juegos vayan muy bien. Así que yo creo que es una muy buena opción. Espero que os haya gustado el vídeo. Voy a traer de hecho una comparación con capturadora de vídeo también, como he hecho en este mismo vídeo de los juegos, comparando esta Lenovo Legion Go S con el Z1 Extreme y SteamOS, la MSI Cloud 8i Plus por otro lado y también la MSI Cloud original con la APU o el chip i5 y ahí vais a ver cuál es la diferencia de rendimiento entre las tres. Así que ya sabéis, si os interesa ver ese vídeo, suscribiros porque lo subiré en los próximos días. Espero que os haya gustado y que tengáis un muy buen día disfrutando de vuestra handheld PC favorita.